Bien, en este video voy a explicar cómo migrar una base de datos en una instancia local de SQL Server a Azure SQL. Este es mi panel de control, mi panel de Azure. Pueden observar los diferentes servicios que puedo crear y los diferentes recursos que he creado. Un recurso es un elemento administrable que está disponible a través de Azure. Hay diferentes recursos. Yo tengo 4 recursos, pero es posible crear muchos más. Por ejemplo, máquinas virtuales, aplicaciones web, am, máquinas virtuales con Windows 7, con Windows 11, así también como bases de datos, SQL Database, Azure SQL, Azure Cosmos Database para aplicaciones bases de datos no relacionales, un servidor administrable de SQL Server o ya con instancias administrables de una versión particular. Lo que voy a hacer ahorita es crear un nuevo servidor de bases de datos de SQL. Me solicita un nombre de grupo de recursos. Un grupo de recursos es un contenedor que almacena los recursos relacionados con una solución de Azure. Por ejemplo, para un servidor de database de SQL, actuaría como un conjunto, como un grupo o un contenedor de bases de datos. El nombre de este recurso le voy a poner es pd2 test resource. Si cumple con los requisitos el nombre, pulso clic en OK. A continuación coloco el nombre del servidor. TestBD2 debe de cumplir con los requisitos y pertenecerá al dominio database.windows.net. Hay 3 requisitos que deben de cumplirse, entre ellos no caracteres reservados, y el nombre que dejaré es testbd2. Puedo elegir también la ubicación de este servidor SQL Database Server, lo dejaré por defecto en el este de Estados Unidos. Activaré el método de autenticación solamente con SQL Authentication, con lo cual requiero un login administrador y una contraseña, que debe de tener como mínimo 8 caracteres, máximo 128, conteniendo caracteres alfanuméricos, símbolos especiales, mayúsculas y minúsculas. Puedo hacer clic y revisar la configuración de red. Me pregunta si quiero que los servicios de Azure y recursos accedan a este servidor. En mi particular caso no necesito hacerlo, pues ya que solamente me enfocaré en la migración desde una instancia local y por lo tanto lo dejaré marcado en no. En la pestaña Ajustes adicionales aparece la opción de habilitar el servicio de Microsoft Defender. La dejaré deshabilitado y las demás pestañas las dejaré tal cual. Para crear mi servidor hago clic en el botón Create. Empieza a validar todas las opciones que llenen el formulario y aparece ahora una notificación que dice Deployment in Progress, despliegue en proceso. Esto tomará un par de minutos. Crear el recurso del servidor de bases de datos. Bien, acá se ha añadido, siguen con proceso de configuración. Y como pueden observar, aparece el nombre, el tipo de recurso Microsoft SQL Server, Status Accepted. Y si hago clic en Overview, pues me lleva a un panel donde puedo observar diferentes opciones de configuración, los datos de la suscripción, etc. En Home podrán observar cómo ya aparece el servidor BD2 Test Resources creado. ¿Cómo sería el panel de un servidor funcionando? Bueno, este es el que tengo para otra base de datos. Pueden observar que en Overview aparece cuánto espacio consume la base de datos, los datos del servidor, su nombre completo, su estado, la ubicación, etc. Bien, ya se ha completado el despliegue y pueden observar en los detalles del mismo
que nos indica que ha sido creado el servidor SQL de Microsoft. Si abro los detalles de una operación, puedo ver el tracking ID, el tipo de servidor, el recurso, la cadena de conexión, etc. Ahora, si hago clic en ir a los recursos de este servidor, pueden observar arriba una descripción general, la red, opciones de configuración extra, así como las bases de datos que están asociadas. Esto es muy similar a la vista que tenían del otro servidor que les había enseñado, con la salvedad de que este sí tiene una base de datos. Vamos a hacer la migración. Abriré la herramienta Azure Data Studio, una herramienta gratuita cross platform de Microsoft. Voy a necesitar el nombre del servidor, que es el que puse en la configuración, testbd2.database.windows.net. El tipo de autenticación, voy a indicar que es autenticación de SQL. Como miran, es sencillo, casi como es el Management Studio. El username y la contraseña de cuando configuré el servidor en Azure. Pulso clic en conectar. Como miran, hay un error de conexión. Dice una instancia especificada, error ocurrido estableciendo una conexión, debido a que se ha denegado el acceso público desde una red. Se ha denegado el acceso desde una red pública. Quiere decir que yo debo configurar el acceso. Para ello, en las opciones del servidor van a encontrar en Security Networking y le voy a decir Public Access Network a las redes seleccionadas. Luego me abre las reglas de Firewall. No es lo correcto, pero voy a habilitar todas las direcciones IP. Esto es porque generalmente en nuestras casas las direcciones cambian cada cierto tiempo. Así que el rango va de cuádruple 0 a cuádruple 255. Y el nombre de esta regla es todos. Parece que hubo un error al aplicar la regla de configuración. Lo que haré es volver a intentarlo. De nuevo a mi servidor. Luego a Networking. Luego agrego las reglas del servidor. Pongo el rango de IP permitida. Y hago clic en guardar y ahora me dice que las reglas del servidor han sido guardadas exitosamente. Cierro el mensaje e intento conectarme de nuevo. Ahora ven cómo aparece en las conexiones a servidores este servidor de testbd2 y aparece automáticamente una pestaña con los objetos disponibles. Lo haré con mi SQL local y como ven es bastante similar. Siempre que quiera añadir una nueva conexión a un servidor, debo hacer clic en el botón más y llenar el formulario con el nombre y URL del servidor, el tipo de conexión, el login, el método de autenticación, login, contraseña. Ahora, también es muy necesario, sería lo mejor, enlazar nuestra cuenta de Azure. Para ello, hacer clic en el icono de usuario o botón agregar cuenta y se nos va a abrir una ventana del navegador donde nos va a pedir el usuario y la contraseña de nuestro correo de nuestra cuenta de Microsoft con la cual tenemos habilitado el portal de Azure. Eso es lo que yo ya he hecho. Voy a cerrar este panel que está a la derecha. Y bien,
La base de datos de este servidor en la nube solo muestra la de master. Pero si yo observo, bueno, puedo administrarlo, puedo indicar que quiero lanzar un profiler. Y en el caso de mi servidor local, si quiero ver, si hago clic derecho en Manage, me aparecen más detalles. Todas las bases de datos listadas, el espacio que estas ocupan. Por ejemplo, la base de datos de W Diagnostics con más de 1 giga. La de AdventureWorks con algunos cuantos megas. Por otro lado, es necesario que yo cuente con ciertas extensiones para poder realizar la migración. Entre ellas, necesitaría dos: SQL Server DAC y Azure SQL Migration. También pueden instalar el Admin Pack de SQL Server, que le ofrece Microsoft, que es un conjunto de extensiones. Esta extensión SQL Server DAC nos va a permitir utilizar tanto el DAC como el Backpack. Recordemos, el DAC solo contiene la estructura de los objetos, las relaciones entre las tablas, los usuarios, más no los registros. Y el Backpack contiene todo ello junto con los registros de la base de datos. Esta extensión SQL Server Backpack es la que vamos a utilizar. Adicionalmente, para otros tipos de bases de datos, ya si quisiéramos migrar Active Directory en la nube, cuentas locales, si pudiéramos usar Azure SQL Migration. Estas extensiones las añaden desde el Marketplace. Voy a iniciar el proceso de migración. Clic derecho sobre el servidor Data Tier Application Wizard, que eso me lo habilita el plugin de DACPack, y le doy Crear a Database from a Backpack File, una importación. Entonces, la localización del archivo, de este archivo Backpack, tengo que indicar dónde se encuentra. Lo coloqué, si no mal recuerdo, en mi memoria USB. En la carpeta mis respaldos, en la carpeta Bikestores, ahí está el Backpack. Y automáticamente carga el nombre de la base de datos. Esto lo coge del nombre de fichero. Como ven, si voy a Azure, a Overview y selecciono las bases de datos que están relacionadas con el servidor, pues no hay. De vuelta a Data Studio, hago clic en Next y ya me aparecen el servidor de destino y la base de datos de destino también. Hago clic en importar e inicio este proceso. Este proceso toma varios minutos. Recordemos que lo estamos haciendo a través de internet y a través del servicio de Azure, por lo que de por medio deben realizarse muchas validaciones. Han pasado 3 minutos 21 segundos y ha concluido el proceso. Ahora hago clic derecho en el servidor y si refresco la carpeta de bases de datos, ahí ya aparece Bikestores. A mi panel de Azure voy de vuelta, me dirijo a SQL Database y ahora en la lista también aparece la base de datos Bikestore. Es una cuenta gratuita, por eso Pricing Tier es free. Como ya está activa, el estatus es online. Pueden ver que es muy similar al SQL Server Management Studio. Por ejemplo, pueden ver que aparece, al darle Manage a mi servidor en Azure, ya aparece el otro objeto que es mi base de datos Bikestore. También aparece el status online. Y pueden ver todos los objetos de Bikestore, las tablas, los esquemas. Si despliego Security, también aparecen los usuarios. En este caso, un usuario que previamente había creado, que era uno que se llama Juan, también fue migrado junto con toda la base de datos. Esto es algo muy importante porque a veces queremos migrar los logins creados en SQL Server. Si miran las tablas, aparecen exactamente las mismas que tendrían en la versión on-premise de SQL Server Management. Puedo hacer un select a todas las filas de la tabla categories del esquema production.
Como ven, es muy sencillo de realizar la migración. De vuelta a Azure pueden ver que aparece la base de datos de SPD2 como un recurso. Aparece el tipo de base de datos, grupo de recurso y también aparece la ubicación. Se puede consultar, si hago clic, diferentes opciones como una vista rápida, el registro de actividad, por ejemplo la creación, herramientas de diagnóstico, historial de importación y exportación, si es que desde Azure se ha hecho alguno, configuración de red de este servidor también, entre otros aspectos. Aquí en mi servidor aparece Bike Stores. Dentro del overview podrán ver cómo se muestra que al hacer la consulta se hace un pico de los DTU, que es la combinación de escrituras, lecturas y memoria. Y pueden ver también que me admite por mi plan solamente 32 megas de base de datos y que esta base de datos está ocupando el 71.8%. El gráfico es del uso de cómputo. Las consultas e insert se ven reflejadas como uso de cómputo. Es una herramienta bastante intuitiva. También está la Activity Log. Podemos observar las cadenas de conexión para lenguajes como Ado.NET, para usarla con JDBC, como DBC, con PHP o con el lenguaje Go. También podemos consultar las propiedades de esta base de datos, la colación, la fecha de creación, el servidor en el cual está alojado, el sysadmin, la suscripción, entre otras. Y si hubiera algún bloqueo de algún elemento, también aparecería ahí. En la sección Compute más Storage es una vista un poquito más detallada del consumo de DTU, espacio a lo largo del tiempo. También se pueden configurar herramientas de redundancia de backup. Ver cuál es el service tier disponible y el actual. Basado en núcleos virtuales, basado en DTU o el que viene con el plan gratis. Como ven, administrarlo es bastante sencillo. Espero que les haya sido de su agrado esta serie de videos para realizar réplicas.